Buenos días arquitectos, buenos días ingenieros. Hoy les vengo a exponer sobre mi proyecto de vivienda para clase económica baja. Analizando el tipo de cliente determiné que sería un tipo C-AD. Se procederá a realizar una propuesta en base a reducción de costos sin afectar la comodidad del cliente, teniendo en cuenta cambios que han sucedido durante y después de la pandemia. Se han realizado diversas encuestas y mapas de experiencias para determinar los espacios más necesarios para el mismo. Teniendo en cuenta que el promedio general de familia es de 4 personas, la que está conformada por mamá, papá y 2 hijos, los espacios serían una habitación para los padres, un cuarto para cada hijo, una sala, un comedor, una cocina, una lavandería y 2 baños. Analizando el sitio vemos que está ubicado al este del sector de Baños en Cuenca y mismo que posee una área de 465,43 metros cuadrados. Este predio pertenece al señor Pintado Baculima Luis Andrés. Por este sector tenemos diferentes equipamientos como servicios de salud en los cuales se encuentra el Centro de Salud de Baños, farmacias, servicios educativos como el Colegio Borja o la Unidad Educativa Alfonso Carrión, que son tanto como privados y públicos. También tenemos diversas paradas de buses y otros servicios como cajeros automáticos, locales de comida, de víveres, mercados, establecimientos de deporte, establecimientos sociales, mercados. El predio se encuentra rodeado de diversas calles no pavimentadas que conectan directo a la avenida Ricardo Durán, que es una avenida bastante transitada y que conecta a otras avenidas que podrían facilitar el transporte para cualquier destino. Como alrededor del terreno no se encuentran casas construidas, solo terrenos vacíos. Con esta información procedemos a realizar una programación arquitectónica para ubicar así los diferentes tipos de espacios. Una vez realizada la programación, procedemos a realizar el diagrama de burbujas para definir cuáles son las áreas más comunes y organizar de mejor forma los espacios, dando una mayor facilidad a la hora de circular. Para la creación del proyecto uniremos 4 containers de 20 pies de altura. Este sería el proceso topográfico para lograr que el sitio sea plano. La evolución de las viviendas a través del tiempo. Primero tenemos el periodo paleolítico, que fue en el año 400.000 antes de Cristo, más o menos. Su hábitat principal fueron las cuevas, las cavernas, destacando estar siempre cerca del agua para asegurar su supervivencia. Periodo mesolítico. El periodo mesolítico se encuentra más o menos en unos 15.000 a 10.000 años antes de Cristo. En ese periodo comenzaron a vivir en chozas o cabañas y en algunas regiones bajas surgieron los palafitos. En el periodo neolítico, que es aproximadamente de los 12.000 a 5.000 años antes de Cristo, ya vivían en casas de piedra o en cabañas hechas de troncos y ramajes revestidas de barro. Construían también casas con paredes y pilares hechas de adobe. Edad del cobre, que es más o menos de los años 6.000 antes de Cristo a 1000 antes de Cristo. En esa época empezaron a vivir en grandes construcciones de piedra. Surgió la cultura megalítica, que eran gigantes bloques de piedra combinados para formar una estructura. Edad del bronce, que se da más o menos a partir de los 3100 años antes de Cristo. Sus viviendas eran más sólidas, de forma circular o rectangular, que constaba de solacas de piedra, paredes de madera o adobe
y techos de paja o rama. Hierro, que se da más o menos desde los 1500 años antes de Cristo hasta los 550 años antes de Cristo, comenzaron a construir viviendas de materiales más sólidos, fabricando herramientas que ayudó a la construcción más rápida y eficaz. Edad antigua, que era más o menos desde los 4000 años antes de Cristo hasta los 476 años después de Cristo. Como se observa, las viviendas eran modestas, de forma rectangular y circular, distribuidas de manera desordenada, de adobe con muros gruesos, techos de teja plano. En el interior se podía encontrar patio y jardín. Edad Media, 476 años después de Cristo a 1543 después de Cristo. Las viviendas en zonas rurales eran simples y pequeñas, construidas con el canto rodado y cal para sus cimientos. Para los muros se utilizaba barro y adobe. Usaban madera cubierta de teja y colocaban un fogón como centro de la vivienda. Pasamos a la Edad Moderna, que va desde los 1453 a los 1789 después de Cristo. En el siglo XXI surgen las primeras mansiones señoriales. Las viviendas utilizaban estuco y piedra. Se generalizó el uso de ladrillos de barro cocido y tenían soportes decorativos de apoyo. Los aleros del techo son las características típicas de esta época. La edad contemporánea, que da desde los 1789 hasta el tiempo actual. Las viviendas en la actualidad han tenido un gran desarrollo de la tecnología y descubrimientos del cemento. Ha permitido construir casas a gran altura, estéticamente correctas y mucho más seguras y firmes. Esta sería la planta arquitectónica para el proyecto de la vivienda de clase económica. Bueno, por este lado tenemos el análisis de sol y vientos, el replanteo. Por este lado tenemos la licencia urbanística, la planta de cimentación. Por acá tenemos las diferentes elevaciones y los cortes. Y ahora por último le voy a dejar un pequeño video de la maqueta virtual. Gracias.